a un déficit en el gasto energético. ¿Ok? Entonces vamos a ver de que hay diferentes factores de riesgo. Lo más importante es la parte familiar, ¿no? Si tenemos un padre obeso, el chico tiene 40% de tendencia, ¿no? Y si ambos padres lo son, imagínense, 80%. ¿No? Entonces por eso vemos familias enteras de padres obesos, hijos obesos, mascotas obesas, todos están obesos. ¿Ok? Entonces, unidos a eso, también tenemos algunos otros factores que vemos aquí, ¿no? El uso de medicación, ahora que se ve tanto el trastorno espectro autista en la que reciben medicación, esta medicación muchas veces hace que los niños pues estén muy quietos, hagan mucho sedentarismo y esto incrementa el riesgo de hacer obesidad. También el tiempo de pantalla, ¿no? Un tiempo incrementado disminuye la actividad y aumenta la ingesta. Tenemos también el sedentarismo, pocas horas de sueño, ¿ok? El inicio temprano de la alimentación complementaria también se ve comprometido en eso. También el tema de cuando un niño nace muy chiquitito y uno, la mamá, muchas veces no sabe, intenta subirlo de peso de manera rápida. Esa subida, esa corrección de peso brusca también resulta siendo un factor de riesgo para el exceso de peso a futuro, ¿no? También el uso de fórmulas en vez de lactancia materna también se ve como factor de riesgo. El hecho de nacer pequeño o grande, porque hay una reprogramación genética que ya viene desde la concepción y que más adelante pues, va a ser un factor de riesgo importante para el exceso de peso, ¿no? El sobrepeso materno también vemos de que es importante el factor de riesgo. Entonces acá vamos viendo los factores genéticos influyen en un 30% y esto va a regir en la capacidad o facilidad del cuerpo de acumular energía en forma de grasa tisular y una menor facilidad para liberarlo en forma de calor. ¿Ok? Entonces va a influir mucho en lo que es la parte metabólica. ¿Ya? Entonces esos genes que están dedicados a lo que es la parte metabólica van a ser lo que muchas veces están alterados, dañados y van a contribuir al exceso de peso, ¿no? Entonces acá lo que teníamos, ¿no? Que el 40% cuando un solo padre es obeso y si ambos lo son, pues ya un 80%. Hay una herencia genética y también cultural. Entonces, la clasificación vamos a tener que la principal, el 95% va a estar dada por una obesidad exógena, ¿ok? Entonces es de tipo poligénica y generalmente está asociada a malos hábitos, ¿ok? En cambio hay otra que es endógena que solamente representa el 5%, en la que hay una obesidad ya determinada por la alteración genética dentro de lo que es el circuito del metabolismo. Obesidad asociada a síndromes como el síndrome de Prader-Willi, en la que va a haber una hiperfagia, ¿no? Por alteración hipotalámica en la saciedad. Y también secundarias a enfermedades endocrinas como el síndrome de Cushing, por ejemplo. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, todas las alteraciones que producen una obesidad endógena son pequeñísimas. Entonces, cuando alguien viene y dice, no, que yo no sé por qué no bajo de peso, que de repente tengo tiroides, que de repente tengo alguna alteración endocrina, no es así, eso es raro, ¿ok? La mayoría de veces son por los malos hábitos de alimentación. Entonces, ¿cómo evaluamos a un niño con exceso de peso? Primero, el peso y la talla de nacimiento, o sea, hacer una buena historia, ¿no? Entonces, como ya les había dicho, el nacer muy pequeños o el nacer muy grandes son factores de riesgo para el exceso de peso. En edad de inicio de obesidad, ¿no? Si de repente fue en la época en la que cambió la leche, un niño más grande en la que cambió el hábito por algún motivo, hay que determinarlo para ver dónde podemos actuar. Los hábitos de alimentación, luego ver cuánto de actividad física se realiza. Actualmente los chicos ya no hacen mucha actividad física o por lo menos de manera natural como antes sí, salían a la calle, corrían, hacían de todo, pero ahora no. Por dos motivos, uno por la seguridad y otro porque prefieren estar en el internet, ¿no? Entonces tenemos que fomentar por ese motivo mucha actividad física. Y lo otro son antecedentes familiares, eso da riesgo al niño del exceso de peso. Luego, bueno, ya tenemos que ir viendo por aparatos y sistema para ver si hay algún compromiso. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? A través de la determinación del índice de masa corporal. En pediatría todo lo llevamos a percentiles, ¿ya?
ya no tenemos números directos para diagnóstico, todo siempre lo vamos a llevar a percentiles, a tablas de desviaciones estándar. Entonces acá por ejemplo vemos las tablas de la CDC, que son las que nos manejamos, con percentiles de índice de masa corporal para la edad y sexo del niño. ¿Ya? Entonces tenemos que normales, cuando el índice de masa corporal está menos de 85, entre 85 y 95 tenemos el sobrepeso, y más de 95 cabello, por ejemplo, ¿no? Más de 95 ya es obesidad, es catalogado como obesidad. Y dentro del examen físico vamos a encontrar lo que es la presencia de amatosemilia, ¿no? Que es un cambio en la coloración y en la textura de la piel de las zonas de pliegues. Entonces vamos a ver que eso se va a encontrar en las axilas, en el cuello, en las ingles, todo lo que son zonas de piel. ¿Ok? Tener en consideración que esas manchitas no van a desaparecer nunca. Si los niños bajan de peso, eso se mitiga, puede aclarar un poco, pero si suben más negritas, ¿no? Entonces eso hay que también saber explicar a la mamá. Lo otro son los acrocordones que vemos acá de grasa, ¿ok? Las estrías también, el genovalgo y la lipomasia que la vemos acá. Todos son acumulaciones de grasa. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es la complicación más importante de la obesidad, por ser un predictor fundamental de las complicaciones en la vida adulta. Se va a encontrar en el 20 o 45% de los pacientes obesos. No todos los obesos pasan a síndrome metabólico, no todos los obesos evolucionan hacia diabetes 2. Entonces, por eso es que se ha estudiado quiénes son los chicos con obesidad que sí pueden evolucionar hacia diabetes o hacia una complicación cardiovascular. Y por eso se ha creado el síndrome metabólico, ¿no? Entonces, el síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo que permiten predecir en niños y adolescentes la aparición de diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares. Aquel chico que tiene síndrome metabólico entonces tiene 5 veces más riesgo de hacer enfermedades metabólicas. Entonces, ¿en qué consisten esos factores? Primero es el perímetro abdominal, el perímetro de cintura. Para ello también tenemos tablas especiales, ¿no? Sobre todo en los niños de 10 a 16, menores de 10 también, pero sobre todo para niños de 10 a 16 años, y aquellos que son mayores de 16 años ya se evalúa como un adulto. ¿Ok? Entonces, si tienen un perímetro abdominal o mayor de percentil 90, ya tenemos algo positivo. En los mayores de 16, un percentil en varones de más de 94 centímetros y más de 80 en mujeres. También tenemos la presión arterial, una presión arterial mayor de 130, mayor o igual a 130 y 85, también ya representa un factor de riesgo. Unos triglicéridos mayor o igual a 150, un HDL menor o igual a 40 y una glucosa mayor o igual a 100. Entonces, si tiene 3 de esos 5 criterios, ya estamos frente a un chico con obesidad más síndrome metabólico y que tiene mucho riesgo de hacer diabetes, de desarrollar diabetes, y que tenemos que seguirlo con más frecuencia y tenemos de repente que tener alguna conducta ya de mayor seguimiento para poder evitar de que vaya progresando hacia diabetes. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? En este aspecto no se conoce todavía mucho, se tienen algunos datos, algunas vías que se tienen de repente algunos hallazgos aislados que se quieren relacionar para poder determinar qué es lo que pasa, por qué evoluciona, ¿no? Entonces acá por ejemplo tenemos de que va a haber una interacción entre los ejes hipotálamo, hipofisiario, corticoadrenal y adipino-insular. Entonces acá vemos por ejemplo de que la parte más importante o el inicio más importante de esta alteración va a estar en el tejido adiposo, ¿no? Si vemos acá, el tejido adiposo va a estar regulado por la insulina y también por los glucocorticoides, ¿no? Cuando este produce leptina, vamos a ver que va a inhibir la producción de glucocorticoide y de la insulina también. Entonces, no se sabe exactamente si funciona así, pero sí se ha determinado de que tienen algún tipo de reacción. Entonces, acá la leptina juega un papel clave en lo que es la regulación del gasto energético mediante el control de la saciedad y del peso corporal a nivel del hipotálamo, ¿no? Entonces la leptina va a inhibir la presión génica, como vemos acá, de la secreción de insulina.
insulina, o sea, tiene una relación directa con la producción de insulina. Y lo que se ha visto en los obesos es que hay una leptinoresistencia, ¿ok? No tanto una disminución de leptina, sino que hay una resistencia a la leptina que muchas veces se va a encontrar normal o incrementado en los niños obesos, ¿no? Entonces vamos a ver que la obesidad por sí sola induce alteraciones en lo que es el tejido adiposo. Esto lleva a una respuesta inflamatoria crónica, ¿no? Entonces el trastorno inicial de la resistencia a la insulina parece centrarse en el adipocito y consiste en que este adipocito va a tener una incapacidad para continuar almacenando ácido graso, ¿no? Hay mucho exceso de peso, el exceso de peso contribuye a tener una mayor demanda o producción de ácidos grasos, entonces el tejido adiposo se hace insuficiente para poder almacenarlo y empieza a quedarse. Entonces así vemos acá de que tenemos ya una hipertrofia del tejido adiposo. Esta hipertrofia va a activar todo lo que son las células del proceso inflamatorio y se va a generar una inflamación crónica. Esta inflamación crónica daría inicio a un aumento de los ácidos grasos libres porque ya no van a poder ser almacenados. Y estos ácidos grasos libres se van a almacenar en lugares que no corresponden y van a hacer daño, ¿no? A nivel del hígado, a nivel del músculo, a nivel del páncreas, del corazón, de las arterias, o sea, a todo nivel se va a producir lo que es una lipotoxicidad, ¿ok? Entonces va a generar disminución sobre todo de la captación de la insulina a nivel muscular. Y entonces acá ya tenemos una resistencia a la insulina, porque ¿quién se encarga de lo que es la captación de glucosa? La insulina, ¿ok? Entonces a nivel del hígado también, hígado graso por acumulación directa, por acción directa, disfunción del endotelio, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste esta resistencia? En la disminución de la capacidad de la insulina para que en concentraciones normales promover la captación periférica de glucosa. Esto se va a producir a nivel del hígado, del músculo y tejido adiposo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este hígado, músculo y tejido adiposo están dañados en un primer momento por la lipotoxicidad. Esa lipotoxicidad va a producir daño a nivel de lo que es el receptor, ¿no? Entonces, la insulinoresistencia se caracteriza por una deficiencia en la serialización de la insulina causada por mutaciones y o modificaciones post-transicionales del receptor de insulina. Se va a ver dañado, ¿no? A diferente nivel, yo acá le he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es lo que se va a ver? Una disminución en el número de los receptores y de su actividad catalítica. Y también va a haber efectos en la expresión y función del GLUT4. O sea, toda esta vía, a todo nivel, se han encontrado diferentes tipos de mutaciones que se dice que son causadas por la lipotoxicidad en un primer momento, ¿no? Entonces, estas alteraciones reducen la incorporación de la glucosa al tejido periférico y promueven alteraciones a nivel metabólico. La glucosa que ya no ingresa también se va a acumular y se va a producir daño, ¿ok? Entonces va a haber una glucotoxicidad. Primero una lipotoxicidad, luego por acumulación de glucosa una glucotoxicidad y nos llenamos de toxicidades y ahí es donde dañamos diferentes partes de nuestro cuerpo y vamos progresando hacia ya enfermedades cardiovasculares, dentro de ellas la diabetes. Entonces, la insulinoresistencia, la insulina va a perder la capacidad de promover la captación periférica de glucosa, suprimir la gluconeogénesis hepática e inhibir la producción de ácido graso libre. Esto ocasiona un aumento compensatorio de la secreción de insulina que puede derivar en una intolerancia a los carbohidratos incluido incluso una diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque en un primer momento el organismo, como ve de que no hay una captación adecuada de glucosa, intenta desesperadamente producir mayor cantidad de insulina para que esta captación pueda ser dada en las células, ¿no es cierto?, para que sirvan de energía. Entonces empieza a haber un hiperinsulinismo compensatorio. Pero como está dañado también el páncreas por la lipotoxicidad, esto se agota. Al agotarse ya la insulina, uno, se hace insuficiente y otro, que también no funciona, ¿no? Como ya hemos visto, por causa también de la lipotoxicidad, no funciona y se agota. Entonces la insulina ya no nos va a servir y ahí es donde la glucosa ya no tiene un control, empieza a subir y se da la diabetes.
Entonces, la diabetes mellitus es un trastorno metabólico complejo caracterizado por una hiperglicemia crónica resultante de defectos en la secreción y en la acción de la insulina que resultan en una acción eficiente de la misma en los tejidos llanos, lo que conduce a anomalías del metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y también de las proteínas. Entonces, hay factores de riesgo también propios para esto, unidos a la obesidad. Como vemos acá, que la obesidad es el factor de riesgo fundamental para este tipo de diabetes, ojo. Ya luego también tenemos factores genéticos y sobre todo el ambiente. El ambiente que actuaría como un gatillador, ¿ok? Sobre una base de predisposición genética, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Vamos a tener que tenemos 4 criterios diagnósticos. Esto se tiene que volver a repetir en otro momento, más aún si no hay clínica. Si hay clínica, por ahí ya podríamos asociar uno de ellos ya con el diagnóstico. Tenemos una glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5, una glucosa plasmática 2 horas posterior a una sobrecarga de glucosa mayor o igual a 200, o en presencia de sintomatología una glucosa basal que salga mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Ahora, ¿cuándo debemos hacer un screening? ¿Okay? Cuando tengamos un niño que tiene obesidad o sobrepeso, que haya llegado a los 10 años o que haya empezado pubertad. ¿Ok? Eso es muy importante. Uno de los factores de riesgo de la diabetes es la pubertad. ¿Por qué? Porque en la pubertad hay una resistencia fisiológica a la insulina. Entonces, generalmente los diabéticos de tipo 2 debutan en etapa pubertad. Y entonces ahí debemos de hacer a los niños con exceso de peso que llegan a los 10 años o 12 años y que tengan uno de estos factores de riesgo. Primero, historia familiar de diabetes. Ok, acá en Perú casi todos tienen historia familiar de diabetes. Segundo, la raza. Acá estamos con los latinos. También tenemos alto riesgo. O sea, ya por nuestra condición de ser latinos o porque tenemos ya un familiar diabético que tenemos ya que hacer un screening a los chicos. Prácticamente todos los niños con exceso de peso que sean mayores de 10 años van a tener que siempre ser monitorizados. ¿Ya? Entonces, signos de resistencia a la insulina, una historia de diabetes gestacional, el uso también de antipsicóticos, ahora que se ve más con los chicos que por algún motivo tienen alteraciones psiquiátricas. ¿Ya? Entonces, el manejo va a ser para todos, ¿no? Se va a manejar igual al síndrome metabólico, a la obesidad y la diabetes. Porque la diabetes, pues se agregan fármacos, ¿no? Pero es un manejo integral, hay un equipo multidisciplinario. La meta siempre va a ser el descenso gradual y progresivo del peso, manteniendo un crecimiento adecuado y sin afectación emocional del paciente. Ojo, muy importante lo que dice acá, un descenso gradual y progresivo. Los chicos nunca se van a poder tratar igual que el adulto. A ellos no se les puede hacer dietas raras. No, ellos tienen que tener una buena alimentación ordenada, adecuada, porque ellos están creciendo. Muchas veces hay un chico que me ha indicado dietas rarísimas que sí lo bajan de peso, pero no crecen. Entonces, por eso es necesario. Ellos no pueden hacer dietas extrañas. Ellos tienen que comer de manera adecuada, de manera ordenada, hacer mucha actividad, como dice acá, un plan de alimentación adecuado, un plan de ejercicios. Esto tiene que ir de la mano y tener mucha paciencia, porque no van a bajar de peso rápido. Eso siempre es importante que se recalca. De manera progresiva, sostenida, ¿ok? Y con mucha paciencia. ¿Ya? Entonces vamos a ver, ¿cómo sería un plato saludable? Acá tenemos las porciones más o menos de un plato para un adolescente ya que está grande, ¿no? Entonces tenemos que tiene que haber la mitad del plato debe consistir en verduras, siempre tiene que haber un cuarto de tubérculos o menestras, también un cuarto de proteínas con alimentos ricos en proteínas, ¿no? Acá tenemos esta proporción. El plato debe de ser completo, equilibrado, suficiente, variado, inocuo, pero no tiene que ser lo suficiente como para llenar al paciente. La idea no es llenarlo. Ojo, no es que él se sacie, porque ya sabemos que su saciedad pues, está muy alta. Entonces la idea es hacerle entender que tiene que poner lo que su cuerpo necesita para poder crecer bien, no lo que quiere. ¿Ok? Y muchas veces tiene que aprender pues a decir no. ¿Ok? Entonces se debe de promover la alimentación en familia, evitando pantallas. ¿Por qué? Porque de esa
forma también se distraen los chicos, no están centrados en lo que están comiendo, o lo que es peor, cuando están en la pantalla, comen, ni siquiera se dan cuenta de lo que están comiendo. No consumir 5 comidas al día, 3 principales o refrigerios, pero que son chiquititos, pequeñitos. Evitar, por supuesto, todo lo que es comida rápida, todo lo que son golosinas. El ejercicio, importantísimo, ¿no? Esto no solamente pues, tiene actividad física, sino también permite una interacción con otros chicos, ¿no? Que ellos puedan socializar. Entonces se debe realizar ejercicios al menos 60 minutos de una actividad moderada. Debería de ser diario, ¿ok? Pero por lo menos se puede dar 3 veces por semana, ¿no? Entonces debe limitarse en la medida de lo posible el sedentarismo, porque cada vez es más difícil. Los chicos ahora juegan en línea, tienen toda una vida en línea y es muy difícil de poder sacarlos de eso. Entonces, acá vemos algunas estrategias, por ejemplo, 5 frutas o verduras al día, 2 horas menos frente a la pantalla, 1 hora más de actividad física moderada e intensa y casi ninguna bebida azucarada. Entonces, dentro de lo que es el tratamiento farmacológico, vamos a tener que los niños menores de 2 años con obesidad sin ningún tipo de complicaciones no hay evidencia para recomendar algún tipo de tratamiento farmacológico. Ojo, la metformina la podemos utilizar en los niños a partir de 10 años, que generalmente la utilizamos para la diabetes, pero también la podemos utilizar en la prediabetes, el síndrome de ovario poliquístico, ¿ok? Entonces a una dosis que está ahí de 500 a 2 gramos, 500 miligramos a 2 gramos por día, no tiene algunos efectos adversos, pero en realidad es bastante bien tolerado. El Orlistat es otro medicamento que también está indicado a partir de los 12 años. La verdad es que es poco usado, no se utiliza mucho porque este sí tiene mayores efectos adversos, no tiene estetorreo, urgencia fetal y flatulencia, ¿no? Y eso impide pues, que el chico tenga adherencia al tratamiento porque no va a ir así al colegio. ¿Ok? Y lo otro son los nuevos, que son los agonistas del receptor del péptido 1 similar al glutamo, los agonistas de GLP-1. ¿No? Que ahí tenemos liraglutide, enantide, que ya están indicados tanto en forma diaria como semanal, tanto para diabetes, que hay algunos de ellos, como el enantide, y la liraglutide, que está indicado también en obesidad. ¿Ok? Y que, bueno, se ha visto, de acuerdo a algunos estudios que ahora es ampliamente usado, que sí actúa en una disminución moderada, por decirlo así, del peso, pero eso tiene que estar unido también a los hábitos. Tener en consideración que este tratamiento no va a ser por siempre, ¿no? Esto es solamente temporal, en un intento de darle un tiempo al paciente para que el paciente cambie su estilo de vida y bueno, ya quede ya con ese estilo de vida para cuando retiremos el tratamiento. Entonces, y por último, también ahora está en boga en otros países, en nuestro país todavía no, la cirugía bariátrica. ¿Cuándo se indicaría cirugía bariátrica? Acá tenemos algunas indicaciones, ¿no? Cuando tenemos una obesidad, en este caso en el puesto 35, una obesidad severa, ¿ok? Y que tiene ya un factor de riesgo, por ejemplo, hay diabetes, hay apnea obstructiva del sueño, hipertensión, otro tipo de complicaciones. Eso es en el mundo, ojo, ¿ya? Y en los mórbidos, los obesos mórbidos que ya no necesitan tener otro tipo de complicaciones para tener indicación también de una cirugía bariátrica. ¿Ok? Muy bien, entonces con eso hemos terminado la parte de sobrepeso. Ahora vamos a ver rápidamente lo que es el hipotiroidismo congénito, un tema muy importante que por favor sí necesito que sepan detectarlo a tiempo, ¿no? La glándula tiroides es un órgano endocrino de formación muy temprana en la vida fetal, está constituido por los lóbulos conectados por el hígado, está localizado en el segundo y tercer nervio braquial y se va a extender desde la quinta vértebra cervical a la primera torácica. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí de que se forma de la muy temprana, tanto como la 3-4 semana, va a derivar de la segunda bolsa faríngea y va a hacer un recorrido desde la base de la lengua hasta su ubicación final en el cuello, donde ya les había mencionado, ¿no? Va a llegar a la 7ª semana.
Entonces, durante todo ese recorrido, la glándula va a sufrir cambios. Estos cambios van a estar regulados por diferentes genes y factores de transmisión. Cualquier tipo de alteración a ese nivel va a producir daño de la glándula tiroidea. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener en consideración eso. Tenemos acá, por ejemplo, si se afecta a uno de los factores de transmisión, hay agenesia tiroidea, hay hipoplasia, diferentes tipos de alteraciones por mutaciones en esos genes dedicados a la formación y a la migración de la tiroides. Entonces, acá tenemos la parte fisiopatológica. Vemos que ya a las 12 semanas la tiroides va a incorporar yodo, ya a la semana 18 va a formar T4 y a la semana 25 ya el eje va a funcionar, ¿no? El eje de regulación hipotálamo hipofisiario tiroideo. Entonces eso es muy importante porque significa que ya el niño puede producir su propia hormona tiroidea. De hecho, vemos en el gráfico de abajo de que la primera mitad de la gestación el niño está cubierto por las hormonas maternas. Entonces es muy importante, si hay una paciente que tiene hipotiroidismo, es muy importante de que lleve un buen control y tenga un buen nivel de hormonas tiroideas, porque eso va a ser la suplencia que va a necesitar el niño para su desarrollo. Recién en la segunda mitad de la gestación el niño ya va a producir su propia hormona, pero todavía tiene por ahí algo de la mamá que le ayuda, ¿no? Sobre todo si tenemos un hipotiroidismo congénito en el que el niño no es capaz de producir su propia hormona, por lo menos la hormona de la mamá le va a ayudar en algo, ¿ok? Entonces por eso es muy muy importante el screening de la madre cuando pues, va a tener un bebé, ¿no? Sobre todo si tiene ella alteración tiroidea. Entonces acá tenemos un eje hipotálamo hipofisiario, glándula tiroidea. Vamos a ver que del hipotálamo se secreta la hormona TRH. Esta va a funcionar en el comienzo anterior para la producción de la hormona estimulante, para la producción de la glándula tiroides de T3 y T4, y esto va a actuar a nivel periférico, ¿no? En el crecimiento, en el desarrollo del sistema nervioso central, etc., ¿no? Y esto finalmente, estos valores de T3 y T4 van a crear una retroalimentación negativa, inhibiendo la producción del hipotálamo hipofisiario de las hormonas para de esa manera regular el eje. Entonces, dentro de la glándula tiroidea vamos a tener a los tirocitos, ¿no? Entonces, en esta parte vemos acá el capilar, ¿ok? Y acá el coloide de formación de las hormonas tiroideas. Entonces, va a llegar en un primer momento el yodo, el captado yodo, va a entrar a través del simpor sodio-yodo, va a pasar directo a través de la apomina al coloide. ¿Y qué es lo que hace la TSH? Actúa en su receptor para la formación de la tiroglobulina. Entonces esa tiroglobulina también va al coloide, ¿no? Y cuando llega al coloide se producen varios procesos a nivel de lo que son estas células TUOS y el TPO, ¿no? Van a oxidar, van a organificar y luego van a acoplar las moléculas. ¿Ok? Entonces, dentro de ellas va a haber monoyodo, diyodo, tetrayodo, ¿ok? Diyodo, que son las que realmente va a servir. Luego esto por endocitosis en un tirocito y son degradados. El diyodo y monoyodo pasan nuevamente para ser reutilizado en la formación de hormonas tiroideas, pero el T3 y T4 sí salen al torrente sanguíneo y son los que van a ir a los tejidos periféricos para finalmente actuar. Cualquier alteración también a este nivel, a nivel de la pendina, a nivel del MIS, a nivel del TPO, a nivel del DUO, va a producir también hipotiroidismo. No necesariamente una alteración genética en su formación, sino anticuerpos. Vamos a ver que hay anticuerpos anti-TPO, que son los que producen el hipotiroidismo adquirido más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas en el feto? La más importante es la función en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Que va a ser a nivel del sistema nervioso central, va a haber proliferación y migración de los fibroblastos, crecimiento axonal y dendrítico, establecimiento de circuitos neuronales, mielinización del sistema nervioso, entre otros. Si un adecuado aporte de hormonas tiroideas se tiene un riesgo muy alto de un retraso mental grave en el desarrollo psicomotor y cognitivo con consecuencias irreversibles en la calidad de vida del niño. Esto es muy importante. No sé si allí
de un diagnóstico temprano y oportuno de un hipotiroidismo. De esa forma evitaremos el retardo mental en los niños. Ok, bueno, no solamente a nivel del sistema nervioso central, también actúa en lo que es la contractilidad cardíaca, en la producción de surfactante pulmonar, a nivel de la motilidad intestinal, a nivel de lo que es la maduración y erogación, actúa también en el crecimiento, ok, longitudinal, en la audición y también en la visión, en diferentes partes del organismo. Entonces, el hipotiroidismo congénito es el estado resultante de una disminución de la actividad biológica de las hormonas tiroideas en los tejidos periféricos, esos tejidos diáneos. ¿Okay? Cuando esta disminución se da desde el nacimiento, se va a denominar hipotiroidismo congénito y puede estar dada por una poca producción, por resistencia a la acción o por una alteración en el transporte hacia sus órganos. ¿Okay? Entonces el hipotiroidismo puede ser primario, cuando hay afectación a nivel de la glándula tiroidea, secundario, cuando la afectación es a nivel de la hipófisis, y terciario, cuando es alteración a nivel del hipotálamo. ¿Okay? Y bueno, es la principal causa prevenible de retardo mental y daño neurológico irreversible si se trata a tiempo, ¿no? Esto es lo más importante que tenemos como motivo de diagnóstico temprano. Ok, entonces el hipotiroidismo puede clasificarse como permanente y transitorio. Permanente será en el 90%, pero siempre va a haber un 10%. Ahora inclusive se va un poquito más el porcentaje, el 20% puede ser transitorio. Ok, entonces el hipotiroidismo primario va a representar también el 90% de la patología. Y dentro de esto primario, las discriminaciones que vemos acá, o sea, alteraciones en la forma y formación, van a representar el 80-90%. O sea, el primario más frecuente, dentro de estas las disgenesias van a ser la más frecuente, y acá dentro de la disgenesia tenemos la ectopia. Acuérdense que la tiroides migra. Si se queda en algún lugar de esa migración y no llega al lugar donde corresponde, entonces esa tiroides está dañada. La tiroides, para funcionar, tiene que tener una buena estructura y tiene que llegar al lugar adecuado. Si no cumple con alguna de esas, entonces está dañada. Y esta es la principal alteración que causa el hipotiroidismo congénito, que es lo más frecuente. ¿Okay? Entonces también tenemos lo que es el hipotiroidismo por dishormonogénesis, que solo se da en el 10%, que ya es alteración de lo que es la formación. Habíamos visto la vía del tirocito para la formación de hormonas interiores. Cualquier alteración a ese nivel se va a llamar dishormonogénesis y se da solo en el 10%. Ok, entonces acá tenemos una tiroides ectópica, es el tejido tiroideo localizado fuera de su posición habitual, en la disgenesia tiroidea más frecuente, tiene una prevalencia en la población que va de 1.100.000 a 1.300.000. Hay un predominio leve en el sexo femenino y población asiática. Se ha encontrado inclusive en estudios con móviles sin que nunca se haya diagnosticado. Y bueno, la localización igual es la más frecuente, seguida de la cervical, pero se ha encontrado en diferentes partes que nos explican por qué motivo ha llegado ahí. Ok, entonces acá vemos por ejemplo una igual, ¿no? Entonces aquí en esta parte posterior es la más frecuente. ¿Ya? Entonces, ellos tienen una característica especial. Generalmente los niños con tiroides ectópicas no son diagnosticados tan pequeños. La tiroides produce algo de la hormona tiroidea, por eso permite que el niño crezca un poquito más, y por ahí tampoco no vienen con retardo mental. No vienen muy chiquititos, pero por ahí se ha preservado algo de su desarrollo mental, ¿no? Entonces, muy diferente, por ejemplo, cuando hay una agenesia o una hipoplasia en la tiroides sí no produce una buena cantidad de esos síntomas floridos de manera temprana. ¿Y cuáles son esos síntomas? Las manifestaciones van a estar relacionadas al grado de déficit de las hormonas tiroideas. Mientras más grave es el déficit, mayor es la manifestación clínica y la afectación neurológica. La mayoría son leves y son asintomáticos. Solo el 5% de los neonatos presentan alguno de los signos clásicos de hipotiroidismo congénito. La mayoría luce como un niño sano, por lo que es necesario establecer un programa de tamizaje neonatal. ¿Ok? Entonces, cuando nacen los niños, es raro ver un hipotiroidismo con el cuadro florido. La mayoría son asintomáticos, no se ve.
Y a medida que va pasando el tiempo, cuando ya la deficiencia se va haciendo mayor, empiezan a haber cambios. ¿Okay? Uno de los cambios más importantes que se ven es una ictericia, una ictericia prolongada, ¿no? Luego ya poco a poco se van asentando las otras manifestaciones. Entonces, como es algo que no podemos detectar a simple vista durante el nacimiento y es algo que va a producir un daño terrible como es el retardo mental, entonces por eso es que se han creado los programas de tamizaje para poder detectarlo a tiempo, iniciar tratamiento y evitar el retardo mental. Ok, entonces acá tenemos algunas características. Esto ya es un cuadro florido, es un niño con un hipotiroidismo severo, ok, es lo menos frecuente, pero si lo detectan es urgente que ustedes actúen externo o externo. Inician con las hormonas para garantizar eso, inician tratamiento y lo derivan donde quieran que estén ustedes. No tenemos macroglosia, esta es la fase de botarada que vemos acá, ok, está muy tranquilo. Tiene la macroglosia, tiene las fontanelas amplias, tiene también el umbilical, la piel está seca, ¿ok? Y tiene un llanto ronco, eso es muy característico. Es impresionante también cuando ustedes escuchan llorar a esos niños, ¿no? Entonces esto cuando son pequeños, pero cuando ya el diagnóstico está tardío, los niños ya vienen con muchas consecuencias, ¿no? Los niños mayores, las manifestaciones son severas, usan una raya corta, vienen bien pequeñitos, la piel seca, disminuyendo, una fase que está apagada, hay un severo retardo de desarrollo psicomotor, ¿no? El cretinismo se le llama la expresión más severa del hipotiroidismo. Y aquí ya no hay un retardo físico, un retardo mental, que va a ser profundo, va a haber una expresión más severa de la raya corta y inclusive deformaciones. Queremos evitar eso. Entonces acá tenemos qué es lo que tenemos que pedir: hormonas tiroideas, TSH, T4 libre, también una ecografía tiroidea y una gammagrafía. Aunque, bueno, la gammagrafía ya ha dejado un poco de ser usada porque ya tenemos ecografía, ¿no? Entonces muchas veces basta con el control de hormonas tiroideas y con la ecografía tiroidea, ¿no? Entonces vamos a interpretar, tenemos acá que para un hipotiroidismo primario con la alteración de la glándula tiroidea tenemos que el T4 libre va a estar bajo y la TSH va a estar alta. ¿Por qué? Porque sí funciona el hipotálamo, sí funciona el hipófisis. ¿Ok? Entonces, eso hay que verlo y diferenciarlo del hipotiroidismo secundario, en la que el T4 libre va a estar baja, pero también va a estar baja la TSH. Y ojo, aquí es donde empiezan ya, tamizaje solamente detecta TSH. Imagínense que solamente se puede pasar un hipotiroidismo central, ¿no? Un hipotiroidismo secundario. ¿Por qué? Porque el TSH va a estar baja por parte del profesor. Entonces siempre hay que ir evaluando, gracias a Dios es lo menos frecuente, pero siempre hay que hacer un seguimiento. Por esto existe lo que es el control de crecimiento y desarrollo. Y caso contrario tenemos acá, por ejemplo, un hipertiroidismo, en la que tenemos que hay un incremento del T4 libre y eso hace que baje la producción del TSH, este suprimido. Y bueno, acá tenemos el diagnóstico temprano. La idea es hacer un diagnóstico temprano y oportuno a través de una tamizaje neonatal universal, que todavía, por cierto, no es universal en nuestro país. ¿Ok? Entonces esto debe hacerse a las 48 o 72 horas de vida. ¿Por qué? Porque primero hay un periodo de adaptación, ya hay un incremento de todas las hormonas, por lo que no podemos hacerlo de manera muy temprana. Tenemos que esperar a que pase ese periodo de adaptación y lo hacemos por eso a las 48 o 72 horas de vida. Se mide el TSH, el sangre del talón del recién nacido, y eso se coloca en lo que es el papel de equipo. ¿Ok? Entonces la detección precoz permite iniciar el tratamiento idealmente antes de las 2 semanas. ¿Ok? Eso es una de las metas que se tiene, ¿no? Previniendo así un daño cerebral, ya que este depende del tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el inicio del tratamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si es un niño que no produce nada de hormonas tiroideas, por lo menos está supliéndose con algo de hormonas tiroideas de la mamá, pero ya no tiene ni eso. Entonces por eso tenemos que correr con estos niños. El gran desafío, bueno, es un gran desafío que lamentablemente por ahora no podemos tenerlo como quisiéramos, ¿no? A pesar de su importancia, se estima que el 70% de los neonatos a nivel mundial aún no tienen acceso a este tipo de pruebas, ¿no?
Entonces, ¿cómo tomamos las decisiones luego de ver el resultado del tamizaje? Tenemos que si el TSH sale menos de 10, es negativo, si informar a los papás, deberían informarse, no hay que no familiar, simplemente. ¿Ya? Y luego tenemos el TSH que es mayor de 20, que ese TSH ya está francamente positivo, se deriva para inicio del tratamiento y para siempre tomarle sus controles séricos. Siempre tenemos que tomar control sérico para verificar esto. Y tenemos el tamizaje entre 10 y 20, ¿no? Aquí hay dudoso, ahí otra vez se le toma tamizaje y vemos cómo va. Si es menos de 10 es negativo, entre 10 y 20 sigue siendo dudoso, ya se le manda para estudio o bueno, se decide iniciar tratamiento, ¿no? Con eso ya pasan a séricos. Y cuando está más de 20 pues ya es positivo, ¿ok? Y necesita tratamiento. ¿Qué niños necesitan un nuevo control o por lo menos se le debería de monitorizar? Aquellos que tienen algunas condiciones especiales, tales como aquellos niños pretérmino, aquellos que nacieron de partos generales, niños con síndrome de Down, hijos de madre con alteraciones tiroideas, por la posibilidad de una infección en la primera muestra. Esos son chicos que tienen riesgo de afectación tiroidea. Entonces se ha visto una mayor frecuencia de hipotiroidismo en estos chicos, específicamente porque no se sabe, pero se ve más frecuencia, por eso es que a ellos hay que de repente utilizarlos 15 días después para ver que todo esté bien. El tratamiento se inicia lo más pronto posible, idealmente antes de las 2 semanas de vida. En casos severos se dice que se debe iniciar la dosis más alta. La dosis se ajusta de acuerdo a los resultados del TSH y T4 libre y se debe dar completamente en ayunas, 30 minutos a 1 hora antes de cualquier lactancia. No debe de estar unido a nada, sobre todo a soya, fierro, calcio, cualquier cosa que también pueda tomar. Tiene que tomar mucho después para que haya una adecuada función. La dosis es de 10 a 15 microgramos por kilo día. En mayores se le da por metro cuadrado, 100 microgramos por metro cuadrado. En microgramos, ¿ya? La vía de administración es oral, dar un vaso a la vez media hora a 1 hora antes, inclusive del desayuno o antes de la lactancia, tempranito para los niños muy chiquitos, ¿no? Entonces, la meta es la normalización del T4 libre en 2 semanas. Es lo que más rápido va a normalizar. En 15 días ya está normal. Lo que queremos un poquito más en normalizar es el TSH, ¿no? Le damos un mes para su normalización. Pero no guiamos el